Estudiar las Escrituras es una actividad esencial para nuestra vida espiritual que requiere oración, dedicación y tiempo. Una vez que estamos preparados y dispuestos a estudiar la Biblia, debemos preguntarnos cómo debemos leer la Biblia. Es decir, cuáles son los principios que deben guiarnos en nuestro estudio de este libro. Esta semana examinaremos 10 principios útiles para abordar la profecía bíblica. Los primeros 5 principios se centran en el texto mismo y los otros 5 principios giran en torno a nuestra respuesta al texto, para asegurarnos de que estamos realmente prestando atención a la palabra de Dios. El primer principio es leer con una mente abierta. Esto implica leer el texto como si fuera un texto nuevo que no comprendes. Es interesante que el propio profeta Daniel comenzó a entender la profecía solamente después de reconocer que no la comprendía. La Biblia dice que los seres humanos estamos naturalmente en tinieblas. De hecho, la tentación más común cuando nos acercamos a la profecía bíblica es creer que entendemos su mensaje, incluso antes de haber leído el texto. En consecuencia, imponemos nuestras ideas al texto, lo que los teólogos le llaman eisegesis, en lugar de permitir que el texto hable por sí mismo, lo que ellos le llaman exégesis. Esto sucede cuando leemos la profecía bíblica desde el punto de vista de nuestro propio razonamiento o a la luz de acontecimientos que suceden en nuestro tiempo. El segundo principio es leer cuidadosamente. La profecía bíblica contiene información importante acerca del destino del mundo y verdades vitales para la salvación. Los profetas bíblicos eligieron cuidadosamente sus palabras y sus formas de expresión para transmitir su visión inspirada. Por lo tanto, lee el texto despacio, prestando mucha atención a sus palabras. Léelo varias veces para asegurarte de que no pasas nada por alto. Así, como dijo Elena de White, hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente solo haya un desierto. Es preferible reconocer que no se entiende algo que contentarse con una comprensión superficial o errónea de ello. El tercer principio es leer estéticamente. La estructura, forma y recursos literarios del texto ayudarán a captar el mensaje profético. La profecía de la imagen de Daniel 2 es aclarada por su paralelo con las 4 bestias en Daniel 7. También hay paralelos entre las profecías del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. La visión registrada en Apocalipsis 13 y 14 es paralela en muchos aspectos a las de Daniel 7, que a su vez Daniel 7 es paralela a Daniel 8. Los paralelismos muestran que el día de la expiación, por ejemplo, el día del juicio celestial en Daniel 7 y 8, corresponden a la proclamación terrenal de los mensajes de los 3 ángeles y es contemporáneo a ella en Apocalipsis capítulo 14. El cuarto principio, leer contextualmente. En su contexto histórico, el acontecimiento del encuentro militar entre el ejército de Babilonia proveniente del norte y el de Egipto proveniente del sur en Carquemis será utilizado por el profeta Daniel como un modelo para su profecía de las guerras escatológicas entre el rey del norte y el rey del sur en el capítulo 11 de Daniel. En su contexto literario, el hecho de que Daniel 7 esté escrito en arameo, la lengua franca de la época, mientras que Daniel 8 está escrito en hebreo, la lengua de Israel, indica que la profecía de Daniel 7 se centra en los reinos de la tierra y tiene un impacto universal, mientras que la profecía de Daniel 8 se centra en el pueblo de Dios y tiene un impacto espiritual. Y el último principio de esta primera parte es leer intertextualmente. Dado que el texto profético es su propio intérprete, es necesario buscar su significado principalmente dentro del propio texto. Este enfoque también tiene sus raíces en el principio fundamental establecido por Elena de White, haciendo eco a su vez del reformador Martín Lutero. Un versículo interpreta otro versículo. Un pasaje es la clave para otros pasajes. Por ejemplo, aparte de sus numerosos vínculos lingüísticos con Levíticos 16, la asociación del carnero y el macho cabrío de Daniel 8 sugiere que esta profecía se refiere al día de la expiación. Como viste, los 5 primeros principios se centran en el texto mismo y consisten en leerlo con una mente abierta, como si se tratara de un texto nuevo para nosotros, leerlo cuidadosamente, como un texto importante, estéticamente, como un texto bello, contextualmente dentro del marco bíblico de referencia en el que se encuentra, e intertextualmente,
a la luz de otros pasajes bíblicos, intertextualmente o, como recientemente se dice, intratextualmente. La calidad del estudio de la profecía depende también de la disposición mental de quien se acerca al texto, es decir, de ti y de mí. Como nosotros vayamos al texto, eso va a depender mucho también para una correcta comprensión. En primer lugar, quiero recordarte los segundos 5 principios, y esto es, primero, lectura espiritual. Las escrituras están inspiradas por Dios. Por lo tanto, es lógico que debe intervenir un factor espiritual para aprender plena y verdaderamente un texto en particular. Ya que tales cosas, como dice 1 Corintios 2:14, se han de discernir espiritualmente. En la práctica, esto significa que la fe y la oración constituyen factores importantes para el éxito en la tarea exegética. La oración acercará la ayuda divina al estudio de la Biblia. Tener fe en que Dios inspiró el texto bíblico de la profecía y cree que ésta se cumplirá, imparte a la mente la capacidad de ver su cumplimiento, donde otros simplemente no ven nada. Segundo principio, leer con inteligencia. La tarea de comprender el texto inspirado requiere diligencia y esfuerzo. Eclesiastés llama a este esfuerzo penoso trabajo que impuso Dios a los hombres. El verbo, traducido como entender, es una palabra clave en el libro de Daniel. Esto aparece 15 veces. Y Jeremías lo corrobora diciendo: alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme. En otras palabras, conocer a Dios es el fin último de la sabiduría. Tercer principio, leer corporativamente. Así como el texto bíblico de la profecía nos ha llegado mediante el testimonio de la comunidad del pueblo de Dios, la profecía igualmente destinada a la dicha de la comunidad. El estudio de la palabra de Dios se enriquece cuando los hermanos y hermanas en la fe comparten grupalmente sus percepciones individuales de la revelación divina. Cuando Dios habla, generalmente se dirige a su pueblo como una comunidad de adoración. Escucha a Israel. Daniel predice que al final de los tiempos, muchos, es decir, el pueblo de Dios, los sabios, muchos entenderán. Ese es el principio, este es el propósito de la profecía, entender la voluntad de Dios. Lectura existencial, que es el cuarto principio. No entenderemos las Escrituras a menos que transformen y afecten positivamente nuestra vida. Haríamos bien en recordar o considerar esta historia de hace muchos años atrás, cuando un turista europeo en África se burló de su sirviente africano porque estaba leyendo la Biblia. Y le preguntó: ¿por qué lees la Biblia? ¿No sabes que es un montón de fábulas? El sirviente africano respondió: si yo no hubiera leído la Biblia, seguiría siendo caníbal y capaz que ya te habría comido. Esta lección contiene un importante principio acerca del poderoso efecto de la palabra de Dios, la cual es comparable a una espada de 2 filos, de acuerdo a Hebreos capítulo 4. Así, la palabra profética de Dios es tal que no solo puede cortar con precisión los pecados de nuestros enemigos y opresores, sino también hablar o testificar contra nosotros. Y el último principio de esta parte personal es lectura ética. Es triste decirlo, pero las profecías bíblicas han sido utilizadas a menudo para apoyar la iniquidad humana. Las teorías racistas que promovían la idea de la superioridad de la raza blanca sobre la raza negra para justificar la separación y la esclavitud se basan en una interpretación distorsionada de la profecía de Génesis 9:25. El antisemitismo, que condujo a los linchamientos y a las cruzadas y desempeñó un papel importante en el asesinato de 6 millones de judíos, se basó en una interpretación errónea de las profecías bíblicas y se nutrió de ellas. A lo largo de la historia, los abusos y los crímenes perpetrados contra las mujeres dentro de los círculos privados de las familias judías, a menudo con referencia a la profecía de Génesis 3:16. Al estudiar la palabra profética de Dios este trimestre, permitamos que la Escritura inspirada tome el control de nuestra mente y de nuestro corazón con el propósito de instruir en justicia. Los 5 principios últimos que hemos leído giran en torno a nuestra respuesta al texto para asegurarnos de que estamos realmente prestando atención a la palabra de Dios. Leer el texto espiritualmente, en primer lugar, sabiendo que es un texto inspirado; inteligentemente, porque sabiendo que es un texto desafiante; corporativamente, como un texto para la comunidad; existencialmente, como un texto que implica un compromiso personal; y éticamente, con miras a una interpretación responsable. Que Dios te bendiga al estudiar las profecías bíblicas y nos vemos la semana siguiente.